está. Su nombre es el Señor, con nosotros está. Y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y pasa hambre. Y clama por la boca del hambriento. Y muchos que no ven pasan de largo. ¿Acaso por llegar temprano al templo? Con nosotros está. Y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está. Y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Muy buenos días. Buenos días. Hoy en esta Eucaristía queremos ofrecerla por el eterno descanso de Juan Figueroa a intención de Migdalia Pérez, también por Carmen Delia Merced a intención de su familia, por el eterno descanso de Jorge Luis Meléndez a intención de su viuda, y en acción de gracias a Jesús sacramentado en esta Eucaristía a intención de Eva Ocino. Y seguimos orando por la salud del papá, de padre Luis Alberto Vera, ¿verdad? Alberto Vera se encuentra muy delicado de salud, para que el Señor sea su fortaleza, ¿verdad? Y nosotros como comunidad acompañarles desde la oración. También me gustaría que en esta Eucaristía encomendemos de manera especial también a las ánimas del purgatorio, las almas, ¿verdad? Del purgatorio, que a veces nos podemos olvidar de esos hermanos y hermanas nuestras que están en el purgatorio purificándose para que el Señor les conceda participar de su gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor vuestro, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio del que os he escrito arriba brevemente. Leedlo y veréis cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa de Jesucristo por el Evangelio,
del cual yo soy ministro por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder. A mí, el más insignificante de todos los santos, se me ha dado esta gracia: anunciar a los gentiles la riqueza insondable que es Cristo, aclarar a todos la realización del misterio, escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades en los cielos conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno, realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Palabra de Dios. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sión, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes, estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito, a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, y a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado, que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio, al igual que ayer, seguimos escuchando palabras proféticas
y sobre todo un mensaje escatológico de Jesús, ¿verdad? Del fin de los tiempos, de esa llegada del Señor, del dueño, del amo, de la casa. Y en esta ocasión Jesucristo le dice que comprendan que si supiera el dueño de casa que ahora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete, ¿verdad? Por eso no sabemos ni el día ni la hora. No sabemos ni el día ni la hora de nuestro encuentro personal, o sea, de nuestra muerte. Eso solamente Dios lo sabe. Ni sabemos tampoco ni el día ni la hora de que Jesucristo regrese en gloria y majestad, ¿verdad? Lo que es la parucía, la segunda venida. Dice: lo mismo ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. La esperanza del cristiano en cuanto a la segunda venida de Jesucristo no es una esperanza de miedo, es una esperanza de paz, de amor, porque sabe que espera a su amado, ¿verdad? Entonces a veces ese tipo de predicaciones de miedo, de terror, de esos tipos así apocalípticos, pues tenemos que tener cuidado. Debe de temer el que no, pues el que no está amando, pero el que ama, el que está trabajando en la viña del Señor, en el reino de Dios, pues sabe que eso es lo que le espera, encontrarse, esa es la meta, encontrarse con el Señor. Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? O sea, Pedro como que dice, tenemos que también nosotros estar preparados, como que hay un privilegio porque somos tus seguidores, ¿verdad? Y Jesús le dice: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? O sea, lo que le está diciendo es: esto es para todo el mundo. Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. O sea, dichoso aquel creyente, aquel seguidor, que cuando Jesucristo llegue, ya sea el día de nuestra muerte o ya sea en la parucía, en la segunda venida de Jesucristo, pues nos encuentre amando, nos encuentre siendo misericordiosos, nos encuentre en paz, que ayer reflexionábamos en torno a la paz del corazón, nos encuentre sirviéndole al reino de los cielos, ¿verdad? En nuestra realidad, en nuestro estado de vida, en la familia. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, 2020, no ha llegado todavía, han pasado 2000 años, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, asesinar, ¿verdad? Y todas las cosas que hemos visto y que vemos en nuestra sociedad, que tanto nos puede entristecer, nos puede preocupar, pues en el fondo es esto, ¿verdad? Nos olvidamos que somos administradores, no somos dueños de esta casa, somos servidores. Y cuando olvidamos servir, pues se nos sube a la cabeza y hacemos lo que no tenemos que hacer, porque todos somos débiles, todos somos propensos, tenemos la posibilidad de cometer grandes horrores y errores, como decía San José María. Y se llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos le espera y lo despedirá, y condenándolo a la pena de los que no son fieles. Dios no condena a nadie. Cada cual cosecha lo que siembra. Si yo sembré amor, si yo sembré misericordia, si yo sembré paz, si yo sembré servicio, si yo sembré ayuda al prójimo, pues eso es lo que voy a cosechar. Porque Dios respeta mi libertad, mi conciencia. Dice: el criado que sabe lo que quiere su amo y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. Bien interesante este versículo. El criado, o sea, el creyente, para poder entenderlo mejor, que sabe lo que su amo quiere, o sea, que sabe lo que Dios quiere, o sea, conoce la voluntad de Dios, conoce el Evangelio, conoce los mandamientos, conoce la gracia que ha recibido. Dice: y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. ¿Qué significa eso?
recibirá lo que sembró. O sea, si yo conociendo a Jesucristo, si yo conociendo el bien, no obro por bien, lo que hago es obrar mal, pues se me va a castigar. O sea, voy a recibir lo que sembré. Dice, el que no lo sabe, o sea, el que es ignorante, o sea, no conoce el Evangelio, o no conoce alguna verdad del Evangelio, o no conoce alguna verdad de la iglesia, ¿verdad? Por poca formación, por ignorancia, porque no hemos evangelizado lo suficiente. Dice, el que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Ese es uno de los versículos para hablar del purgatorio. Por eso yo encomendaba las almas del purgatorio. Era porque me había hecho pensar en las almas del purgatorio. Dice, el que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. En la confesión se nos perdonan las penas, las culpas, perdón. Se nos perdona la culpa. O sea, yo me arrepiento y Dios me perdona completamente, pero permanece la pena. Eso es algo que a veces ya no se predica, lamentablemente. Pero permanece la pena. ¿Y qué es la pena? Pues lo que yo tengo que pagar. Cuando yo voy a un tribunal, se me dice si soy culpable o no. Y a veces hay que pagar una pena. Nosotros cuando vamos al tribunal de la confesión, que es un tribunal de misericordia y de amor, y de misericordia, ¿verdad?, del Señor, se nos perdona la culpa. Pero hay una pena, por eso se da una penitencia, que normalmente es una oración. Que cuidado, ojo, esa oración es por pura misericordia, pero nosotros siempre tenemos que buscar a cambiar de vida, tenemos que buscar a dar un poquito más, ¿verdad? Porque con amor se paga. Entonces esa pena, si yo muero sin haber pagado, sin yo haber purificado mi vida, mi alma, pues eso es lo que es el purgatorio. Ese estado donde yo me purifico para entonces poder contemplar la gloria de Dios. Porque nada manchado puede entrar en el reino de los cielos, dice el libro del Apocalipsis. Entonces ahí yo me tengo que ir purificando. Por eso entonces los sufrimientos de la vida, el cansancio, el trabajo, la enfermedad, si yo lo ofrezco, se convierte en un modo de yo ir purificándome aquí en la tierra. Nuestra meta no es llegar al purgatorio, nuestra meta es llegar al cielo. Y una vez te decía, muchachito, pero una vez yo decía a una charla con Juan 23, allá en Patillas, estaba en high school, yo le decía, cuidado que no apunten por el purgatorio y terminen confundiéndose con el infierno. No son iguales, pero se parecen un poquito. Es lo mismo. O sea, nuestra meta es la santidad, nuestra meta es amar hasta el extremo, dentro de nuestra debilidad, a aquel que me ama, para poder decir lo que dice el Salmo. Sacarán aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré. No se trata de tener miedo, se trata de confiar. Porque mi fuerza y mi poder es el Señor. No es mi voluntad, no son mis buenas obras. Mi fuerza es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Esa agua es la gracia de Jesucristo. ¿Y qué es la gracia? Pues Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habitando en mi alma. Es algo que a veces se nos olvida. Por eso nos confesamos, porque arranqué de mi vida, de mi alma, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo estoy en gracia, lo que estamos diciendo es, Dios habita en mí, yo soy su templo. Cuando nosotros no estamos en gracia, lo que estamos haciendo es sacar a Dios de su templo. Y su templo a veces nos olvidamos que no es esto, somos nosotros, ¿verdad? Los creyentes. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir en gracia, a sacar con confianza, con la oración, con las buenas obras, las obras de misericordia, pero sobre todo con amor,
esa gracia de las fuentes del Salvador. Que así sea. Amén. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta te puedo tocar. Jesús está aquí. Ya me busco a Cristo en las alturas, miro el pulsar en la oscuridad, dentro de mi ser, en mi corazón, siento que Jesús conmigo está, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta te puedo tocar. Jesús está aquí. Yo le contaré lo que me pasa, como mis amigos le hablaré. Yo no sé si es Él quien habita en mí, o si soy yo quien habita en Él. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta te puedo tocar. Jesús está aquí. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto, con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia, peregrina en la tierra, con la fuerza constante del Espíritu Santo, y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo Señor nuestro. Por eso, también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Rubén Antonio, con los demás obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y allí, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, con los apóstoles y los mártires, nuestro beato Carlos Manuel, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartimos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén.
Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Oremos. Concédenos, Padre, que la participación en la Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como decía al inicio de la misa y en la homilía, el purgatorio sigue siendo una verdad de fe. A veces podemos olvidarlo, pero todo porque cuando mueren personas que a lo mejor queremos mucho, rápido decimos, se fue para el cielo. Pues esperamos que sí, ¿verdad? Pero seguramente también habrá que pasar por el purgatorio un poquito. Siempre hay algo que purificar en el amor. Y por eso es que nosotros oramos por los fieles difuntos, por nuestras familias, por eso hacemos los rosarios, por eso ofrecemos la misa. Y sobre todo, pues le pedimos a la Virgen que ella pues interceda por esas almas que no pueden interceder por ellas, pero sí pueden interceder por nosotros. Por eso las almas de los fieles difuntos pueden interceder por nosotros, por nuestras necesidades. Ese familiar que uno sabe que vivía la fe y que murió, y que tal vez puede ser que esté en el purgatorio o esté en el cielo, uno le puede pedir esa intercesión también, para que, conociendo nuestras necesidades, interceda. Lo que no pueden interceder por ellos, por ellas mismas. Así que vamos a pedir a la Virgen que interceda por todas esas almas de los fieles difuntos en el purgatorio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Monserrate, Ruega por nosotros. el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Cuántas veces